Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus vidas, sus familias, su arteza de amasar. Sea bendecido su lugar de trabajo en el nombre de Cristo Jesús. Sea bendecido su ministerio y sea bendecido su llamado, porque cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Somos exclusividad de Dios. Y por ende, así como las huellas digitales de cada persona son diferentes, asimismo nosotros conformamos la familia de Dios y conformamos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo pues tiene muchos miembros. Damos gracias a nuestro Dios que conformamos esa familia de Dios, y aún de los 7 espíritus que reposaron en el Mesías Rey, asimismo, estos 7 espíritus están en nuestras vidas. Veámoslo como nos lo dice Isaías. Isaías 11:1 nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y el de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé, y le hará entender diligentemente en el temor de Yahvé. Si estos 7 espíritus están también en nuestras vidas, el espíritu de nuestro Dios está en nosotros cuando nacimos de nuevo. Vino el Señor Jesucristo y fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ahora falta que en ese amor a la palabra, en ese amor al Señor, en ese cumplimiento de la palabra, el Señor vendrá y hará morada con nosotros. Así lo dice el Señor Jesucristo, nos lo dice en Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces esto es muy precioso, porque aún también el Espíritu Santo de Dios reposará sobre nuestras vidas. Esto nos lo dice también la palabra de Dios. O sea que somos el templo de Dios, pero este templo de Dios necesita también estar habitado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Estamos entonces viendo acerca de los 7 espíritus de Dios, que conforman así como las 7 luces, la menorá. Asimismo, esas 7 luces están en nosotros, y estas luces son para estos 7 espíritus, es para ayudarnos a nosotros mismos a agradar a Dios y a hacer su voluntad. Estos 7 espíritus trabajan en nuestra vida, así como trabajaron en el Mesías Rey, para que asimismo el Señor, el Padre, le dijera: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el que me complazco. Asimismo también que estos 7 espíritus en nuestra vida empiecen a encenderse en nuestra vida, mis hermanos. Están allí, son luces, o son así como la menorá, pero necesitan ser encendidas cada lámpara. Cada lámpara de la menorá o del candelabro con las 7 lámparas necesita ser encendida cada lámpara, que es cada espíritu. Hoy estaremos viendo entonces el espíritu de sabiduría. Y déjeme decirle, hermanos, que esto es bien importante y bien precioso, porque cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, pues la serpiente o el enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, que se llama también diablo y dragón, no se iba a quedar así tranquilo con todo lo que nos habían delegado a nosotros. Y entonces nos dice la palabra de Dios que la serpiente habló con la mujer y le dijo que el día que comiera ese fruto no iba a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros
ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es lo que nos dice Génesis capítulo 3, versículo 5. El versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí vemos que la serpiente le dice a Eva, le está diciendo que seréis como Dios, ¿sí? Conociendo el bien y el mal, seréis como Dios. Y esta fue la tentación, fue la caída del hombre, porque era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y entonces ahí fue su caída, fue la caída del hombre, pero bendito el Señor que nos hizo una nueva creación. El hombre viejo hay que crucificarlo y poner en uso el nuevo hombre, y con todos los atributos que viene este nuevo hombre, y este nuevo hombre viene también con ese espíritu de sabiduría, y no necesitamos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el Señor vino a nuestras vidas y nos sellaron con el Espíritu Santo, y Él vino con estos 7 espíritus. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 9 nos dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Yahvé mandó a Moisés. Déjeme decirle que aquí nos muestra lo que es la imposición de manos, hermanos, pero esto no fue que Moisés impuso las manos y transmitió el espíritu de sabiduría a Josué, sino que fue el mismo Señor que le ordenó y le dijo. Entonces debemos de entender que la imposición de manos y la impartición, ¿sí?, de dones espirituales, esto es porque el Señor nos lo dice a nosotros, y así será. Pero muchas veces se pueden imponer manos y se pueden declarar cosas y no pasa nada, porque el Señor no lo ha hablado. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y así fue como Moisés impuso las manos sobre Josué, así fue lo que fue pasado de Moisés, fue trasladado a Josué para que siguiera llevando a este pueblo a lo que el Señor había determinado, que el pueblo de Israel tomara la tierra prometida. Entonces, miramos el Salmo 111, ¿sí, hermanos? El versículo 10 nos dice: venerar al Señor es la esencia del saber. Los que así actúan son juiciosos. Su alabanza permanecerá para siempre. Óigalo bien. Entonces, Josué, Moisés, el Señor Jesús y nosotros no tenemos esa excepción. Ellos hicieron y nosotros no nos exceptuamos de esto, sino que el que venera al Señor es la esencia del saber. El venerar al Señor es la esencia del saber, es la esencia de la sabiduría. Los que así actúan son juiciosos. Su alabanza permanecerá para siempre. Aquí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25 nos dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si en Dios hay debilidad, pues esa debilidad es más fuerte que los hombres. Y si hay algo insensato en Dios, es más sabio que los hombres. Entonces,
uno diría en cosas que ha creado Dios, dice, pero el Señor sí hizo, fue un chiste con esta creación o con esto que uno ve así, dice, no, era en un chiste. No estoy hablando de personas, estoy hablando de creación, de cosas que uno ve en el campo, que uno ve así y a uno le parecen como, yo lo he resaltado, que por ejemplo el morado con el verde eso no sale. Pero sin embargo el Señor en la naturaleza, en el verde de la naturaleza, hace unas flores moradas y eso se ve hermoso. Entonces es como decir lo que estás diciendo, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Cualquier cosa que hace Dios, cualquier cosa que determina a Dios, es más sabio que los hombres. Yo le preguntaba mucho, yo me río porque yo le preguntaba al Señor que cómo iba a hacer para que esa relación de esa hermana y ese hermano se volviesen a juntar. Y yo le oraba al Señor y yo le decía, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Yo quiero verlo, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y me utiliza a mí para decir algo a esta pareja y el Señor volvió otra vez a reunir a esta pareja. Pero es eso, es lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces es para que nosotros entendamos que Dios no se reserva nada, hermano. Dios, Él hace como Él quiere. Allí en Deuteronomio 4:6 nos dice, guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esta palabra es muy tremenda, hermano, porque es cumplir los mandamientos del Señor. Y está diciendo entonces que guardemos esos mandamientos, guardemos esos preceptos, guardemos esas ordenanzas que aún el Señor Jesús nos dice y que las pongamos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Es muy precioso todo lo que el Señor nos da a nosotros para que caminemos en ello y que nosotros lo pongamos por obra. Esto es lo que a las personas, ¿sí? A las personas les va a llegar y les va a decir, realmente yo no fui capaz de ir y pedir perdón, pero este se atrevió, siendo ofendido, siendo así, y se atrevió a levantarse y a decir perdón. Entonces esas son cosas que son sorprendentes, que después el Señor las premia también. Y aquí en 2 Corintios nosotros miramos la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente dice, con su astucia engañó a Eva, la mente de ustedes también se corrompa y se desvive de la pureza y de la devoción que tienen por Cristo. Esto es muy tremendo, hermanos, porque el apóstol Pablo está diciendo que él teme que así como Eva, ¿sí?, se desvió por el engaño de la serpiente, asimismo a nosotros nos suceda esto. Entonces, hermano, Eva no tenía al Señor dentro, no tenía el Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos estado nosotros hablando acerca de estos 7 espíritus que habitan en nosotros. Y por ejemplo, nosotros miramos el espíritu de consejo, ¿sí? El espíritu de consejo tiene que ver con esto
que nos da el consejo del Señor y que nosotros podamos seguir ese consejo. Entonces, asimismo, el espíritu de sabiduría es algo que nos lleva a nosotros a que nosotros obedezcamos lo que el Señor nos dice. Hoy, de todos modos, mi hermano, mi hermana, mi amigo, está nuestra voluntad. ¿Y nuestra voluntad hacia qué está inclinada? Ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Somos hijos de Dios. Algunos son simpatizantes, otros son amigos de Dios. La pregunta es esta: ¿a quién obedezco? ¿Obedezco a mi carnalidad? ¿Obedezco a Dios? ¿Obedezco el consejo que me dan mis amigos? Entonces es bien importante que nosotros podamos entender y comprender esa sabiduría que ha venido a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo, y que entonces, hermano, este espíritu de sabiduría hace que Dios se deleite con nosotros. Cuando nosotros operamos en este espíritu de sabiduría, y eso fue lo que pidió Salomón cuando estaba joven, ¿sí? Cuando empezó a ser rey, porque David ya estaba viejo, y entonces él le dijo al Señor, porque el Señor se le apareció en sueño, y él le dijo que le pidiera, que él iba a ser el rey, que le pidiera, que él le iba a dar. Y el Señor le dijo, Salomón le dijo que él necesitaba sabiduría para guiar este pueblo de Dios. No era cualquier pueblo, era el pueblo de Dios, y que necesitaba sabiduría. Y el Señor le dijo, por cuanto no has pedido oro ni plata, te doy toda la sabiduría. Y también te doy plata y oro. Entonces eso es muy precioso, porque por eso tenemos parte de los salmos, proverbios, cantares, eclesiastés. Tenemos esos libros, ¿sí?, en nuestra Biblia. Pero todo fue por algo que se pidió. Nosotros podemos pedir sabiduría, que el Señor nos la va a dar en gran manera. Es solamente que pidamos, porque el Señor no tiene límites para darnos sabiduría. Entonces, pero en nosotros opera ese espíritu de sabiduría, mis hermanos. Y yo te digo algo, que lo que es la lectura de la palabra, allí hay sabiduría, y yo puedo tomar decisiones de acuerdo a cosas que yo he leído en la palabra de Dios. Y esa es la parte de la sabiduría que nosotros tomamos de parte de Dios aquí leyendo la palabra. Nosotros, cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, allí también opera el espíritu de sabiduría. Entonces, el espíritu de sabiduría, ¿sí?, en nuestras vidas, hermano, como dice, el repetir, el leer la palabra, el tener en cuenta un pasaje bíblico, el estar leyendo la palabra, esa repetición hace que venga esa sabiduría a nosotros. Así como el espíritu de inteligencia, el espíritu de inteligencia tiene mucha relación con el espíritu de sabiduría, porque es como esa luz que ilumina. La inteligencia es la luz que ilumina, pero la sabiduría es la comprensión de Dios, ¿sí?, desde dentro de nuestro ser, ¿sí?, desde dentro de nosotros mismos. Allí en Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 7 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados
sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esto es precioso, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mire lo que dice aquí. Dice en el versículo 2, dice aquí, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él es que está escondido todo, hermano. Y si yo tengo esa relación constante con el Señor, si yo tengo esa relación en mi intimidad con el Señor, pues desde allá voy a traer esa sabiduría y desde allá voy a traer ese entendimiento. Voy a conocerlo, ¿sí? Voy a poderlo conocer, voy a poder saber sobre Él, ¿sí? Porque el espíritu de inteligencia es esa luz de Dios y el espíritu de sabiduría es el comprender a Dios desde dentro de nosotros, ¿sí? Es comprenderlo intelectualmente, ¿sí? Y espiritualmente. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Ese espíritu de sabiduría, y lo va a conocer espiritualmente y lo va a conocer con mi intelecto, ¿sí? Comprenderlo más. Todas las cosas de Dios, comprenderlas más. Muchas veces hay cosas en nuestra vida que están pasando y que muchas personas no entienden, no comprenden, pero nosotros sí las entendemos, sí las estamos comprendiendo. O hay veces no las entendemos, pero le pedimos al Señor que nos dé ese entendimiento, y viene el entendimiento, viene la comprensión de lo que está pasando con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo que el Señor hace, y eso es de corazón a corazón, hermanos, ¿sí? Es el Señor operando en nuestras vidas desde nuestro interior, desde nuestro corazón, y allí nos va a dar a conocer y a entender las cosas que son la sabiduría. Entonces, la sabiduría, el espíritu de sabiduría opera en nuestras vidas, en el conocimiento de Dios, en su corazón. En Juan capítulo 7, versículo 46 dice que los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y esto es bien precioso, hermanos, porque escuchaban al Señor hablar. Lo escuchaban, lo que Él hablaba, lo que Él decía, porque Él estaba dando a conocer al Padre, ¿sí? El Padre no se había conocido, pero el Señor Jesús lo dio a conocer secretos, dio a conocer muchas cosas. Y entonces por eso decía: nadie, jamás, ningún hombre había hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Entonces esto es, hermano, lo que nosotros aún podemos experimentar de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, ¿sí? Podemos conocer al Señor, podemos conocer las grandezas, los misterios, podemos conocer muchas cosas, ¿sí? Versículos bíblicos que están allí y que no los hemos comprendido. Pero recuerdo tanto una hermana que me decía a mí: pastor, mire que aquí en Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí.
O sea, pastor, que nosotros no debemos de tener nada del maligno. Y digo, uy, hermana, eso es muy tremenda esa palabra. Esto es la sabiduría de Dios revelada, mostrada, ¿sí? Y entonces nosotros desde allí con esa palabra empezamos a trabajar, ¿sí? Nosotros empezamos a trabajar esa palabra de ir sacando todas las cosas que no son de nosotros ni son de Dios, sacarlas de nuestra vida. Y empezamos a hacer esa operación, empezamos a hacer ese trabajo en nuestro corazón, mis hermanos. Pero esto es lo que el Señor nos muestra entonces a nosotros. Y ahí en el Salmo 34, versículo 8 nos dice, gustad y ved que es bueno Yahvé, dichoso el hombre que confía en él. Entonces está diciendo, gustad y ved. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Yahvé. Gustad es un sabor espiritual, hermano. Gustar es que la palabra, como dice el rey David, que tus palabras, tus mandamientos son dulces como la miel, más dulces que la miel. Eso es gustar, saborear la palabra. Es como si en el corazón voy a conocer al Señor, y no solamente por lo que dice ahí, sino intuitivamente, en un grado de conocimiento mayor, ¿sí? Que el que pueda yo tener aquí en la palabra, pero es algo que Él se revela en mi vida, ¿sí? No es solamente algo teórico, sino que es la experiencia y la penetración con Él en la oración, en la intimidad, de saber que Él está en mi vida y que yo estoy hablando con Él y Él me contesta. Esto es, ¿sí? Esto es la relación que yo tengo con el Señor, ¿sí? La relación que voy a tener con Él, esa relación, ¿sí? Me hace, ¿sí? Entender y comprender todas las cosas de Dios. Ahí ese es el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría opera en mí. Fui equipado con ese espíritu de sabiduría cuando vino el Señor en mí, para yo poder comprender las cosas de Dios. Yo. No es para hablarlas y de hablar con sabiduría. No, es para yo poder entender las cosas de Dios, para poderlo comprender a Él y conocerlo a Él. De aquellas cosas que yo no tengo comprensión, y entonces el espíritu de sabiduría opera en mí. Allí en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 17 me dice aquí, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahí está. Y después dice ahí, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me dice a mí? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cómo yo me puedo unir al Señor? Espiritualmente, porque Él es espíritu. Entonces, ese es el requerimiento. Yo no me voy a unir al Señor carnalmente. Carnalmente estoy yo y está mi naturaleza caída. Pero si yo me uno al Señor, si yo camino con el Señor, pues también debo de ser espiritual, ¿sí? Y ahí va a operar en mi vida. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y está impregnado del calor, del amor, ¿sí? De todo lo que el Señor es. Me voy impregnando de su olor, de su aroma. Así nos acercamos cada vez más y más al Señor. Algún día yo decidí no volver a utilizar loción. Y decía, Señor, quiero que se manifieste tu olor en mí. El olor de Cristo en mi vida. Y por ahí dice en Corintios, dice,
Dice, para los que se salvan, olor a Cristo, y para los que se pierden, olor a muerte. Entonces, es importante que nosotros podamos comprender que el que se une al Señor, de Él se impregna, de Él obtiene, de Él manifiesta. Respiro de Él y manifiesto lo de Él. Entonces, hermano, es importante que si yo me uno al Señor, pues también voy a trabajar haciendo su voluntad, ¿sí? Voy a amar a mi prójimo, ¿sí? Voy a que toda esta parte de mi oscuridad empiece a manifestarse esa luz en mi vida y salga a la luz todo lo que necesito entregar, llenarme de ese gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Debemos de persistir en caminar con el Señor espiritualmente, hermanos. Debemos de caminar con Él. Y hermano, las situaciones que necesitamos hablar, decir, afrontar, todas las vamos a llevar entonces es con una calma, ¿sí? Las vamos a poder llevar en una calma que el mismo Señor pues nos va a ayudar a esto, ¿sí? Dice el Señor cuando nos dice que caminamos con Él, dice porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Óigalo bien. O sea, entonces uno diría, no, pero esto es injusto, ¿sí? Pero dice aquí, en el versículo 33 de Romanos 11, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahí es donde yo voy a poder entender todo lo que Él hace, hermano. Voy a poderlo comprender, ¿sí? Las cosas que son insensatas para Dios, ahí las voy a poder comprender en lo que el Señor está haciendo, ¿sí? Allí es donde yo voy a... Dice aquí que el Señor lo sujetó todo en desobediencia, ¿sí? Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver para poder Él manifestar su misericordia, para Él poder manifestar su amor, para Él poder manifestarse como es Él, que Él perdona. Y sabe una cosa tan importante, cuando nos dice que Él sujetó todo en desobediencia, entonces es como cuando uno tiene varios hijos. Mi papá y mi mamá tuvieron 10 hijos, ¿sí? Entonces, o en una familia numerosa, uno ve unos hijos que son, que caminan conforme a lo que el papá, la mamá les dice. Hay otro que no camina en las cosas que Dios hace y mantiene en un lugar, en otro y tal cosa, y que le dicen, hasta lo señalan y dicen la oveja negra, ¿sí? Entonces todo lo sujetó Dios en desobediencia para que se manifieste la obediencia hacia Dios en sus mandamientos y para que se manifieste la desobediencia. Entonces allí se van a manifestar los hijos de Dios y los hijos que no obedecen a Dios. Es precioso esto que es la sabiduría de Dios en misterio. Por eso, si yo miro esto, digo, pero ¿por qué Dios sujetó todo esto a desobediencia? ¿Sí? ¿Para qué lo sujetó todo Dios a desobediencia? Pero aquí dice, para tener misericordia de todos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, en esa misericordia,
eh, ¿vas a recibir la misericordia o la vas a desechar? Porque está el punto nuestro, que es la voluntad, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo puedo ver que cada vez se manifiesta ese amor hacia el Señor, y mi alma se regocija en el Dios de mi salvación. Se inflama, se acrecenta, mi alma se inflama de amor por Él, porque voy entendiendo todas las cosas de Él que no entendía, ¿sí? Ahí las voy entendiendo. Ahí cuando me dice que porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, pero ¿cuál es la razón? La razón es que quienes quieren caminar con Dios y quienes no quieren caminar con Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me llamaste, Señor, y respondí a tu llamado, Señor, pero aún por tu misma misericordia. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo por eso clama y dice: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Él clama y dice: uy, no, esto es tremendo lo del Señor. Y ahí es donde entonces tengo que aceptar las cosas, aún la prueba, el desierto, las cosas que Dios prepara para mí, para probar mi fe, porque nuestra fe tiene que ser probada como fuego, ¿sí? Así como se prueba el oro y la plata, nuestra fe tiene que ser probada. Entonces, eso es parte, ¿sí? Eso es parte de lo que Dios dice: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahí está. Cuando estás en una prueba de fe, entonces entiéndelo. Entiende lo que es el Señor, el que está haciendo esa obra en tu vida. Entiéndelo, ¿sí? Compréndelo, porque es el Señor el que hace esa obra en tu vida. Aquí en Juan capítulo 15, nos dice la palabra de Dios en el versículo 12, nos dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y aquí entonces me lleva a que yo debo caminar en esta obediencia. Yo debo caminar en esta obediencia que el Señor me está diciendo, en el cual debo de caminar, ¿sí? Aquí me está diciendo el Señor: camina en esto que te estoy mandando. Y entonces, muchas veces nosotros amamos a los que nos aman. Y el apóstol dice: ¿qué mérito tenemos? ¿Qué mérito tengo de yo amar a quien me ama? ¿Sí? ¿Qué mérito yo tengo cuando amo a quien me ama? Entonces, nosotros tenemos que mirar por qué el Señor nos está pidiendo esto de amar a nuestro prójimo, de amar, ¿sí? Aún a los que no me aman, debo de amar, ¿sí? Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y déjeme decirle que el Señor nos dio una enseñanza caminando con Judas. Sabía que Judas le iba a entregar. El Señor sabía que Judas le iba a entregar. Y dígame si hizo acepción de personas. Dígame que a él no lo invitó a la mesa. Lo invitó a la mesa. Dígame, aún le dio la plata para que la manejara. O sea, esa responsabilidad yo se la doy al que más confío en él.
Y sin embargo el Señor se la da a Judas. Entonces, esto es lo que tenemos que mirar, ¿sí?, en nuestras vidas. Que a los que son más allegados a mí, a estos los coloco en primer lugar. En Mateo capítulo 6, el versículo 22 y 23 nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán más las mismas tinieblas? Entonces, nosotros tenemos que mirar, mis hermanos, y yo digo nosotros, porque también me concierne a mí, ¿sí?, de este espíritu de sabiduría. Y que yo no debo juzgar por lo que veo ni por lo que oigo, porque así hizo el Señor Jesús. Allí en Isaías, cuando estamos con los 7 espíritus, el Señor dice: no juzgará, ¿sí? No juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con su espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahí está. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, hermano, y caminar, que nosotros no podemos estar juzgando por lo que vemos. Nosotros no podemos estar juzgando de acuerdo a lo que estemos viendo, ¿sí? Y entonces, por eso entonces nos dice a nosotros que lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y esta es la parte importante, que los juicios, que todo lo que yo estoy viendo, yo se lo dejo al Señor. Tengo que aprender y hacer un cambio en mi mente para que mi ojo sea bueno y yo no esté juzgando de acuerdo a lo que yo piense y a lo que yo tengo aquí acumulado de unas cantidades de experiencias de mi vida. Hay mucha gente que mira y dice: míralo, ahorita mira lo que va a hacer esto, y pum, lo hizo, y mira lo que esto, tal cosa, y así, por lo que ve, entonces ve los actos y tal cual van sucediendo. Pero el Señor me dice a mí: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que si yo estoy mirando a una persona y que sé cómo es el comportamiento de esa persona, pues voy a ayudarlo, no va a ser mi deleite, ¿sí? El deleite no va a ser cómo cae esa persona, no. El deleite mío es de ayudarlo a levantarlo. En Proverbios 2:6 nos dice: porque Yahvé da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es importante que el Señor da sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Señor es el que lo provee, pero Él provee de sana sabiduría a los rectos y escudo a los que caminan rectamente. Entonces, hermano, nosotros tenemos la sabiduría del Señor. Nosotros tenemos el espíritu de sabiduría, y es que lo pongamos a funcionar en nuestras vidas, mis hermanos. Muy importante que entonces yo pueda, ¿sí?, entenderlo. El espíritu de sabiduría es entonces el entendimiento, ¿sí?, la comprensión de las cosas de Dios. Y allí se manifiesta lo que es la humildad.
El espíritu de inteligencia es entender y comprender la luz de Dios, ¿sí? A Dios en sus verdades, ¿sí? El espíritu de consejo produce la mansedumbre, ¿sí? Y ahí vamos viendo todos los demás espíritus que los estaremos viendo para que podamos entender que la meta de nuestra vida espiritual es el conocimiento de Dios y crecer en el amor de Dios, ¿sí? Crecer en el amor unos a otros, ¿sí? Esta es la parte importante, ¿sí? La meta de nuestras vidas, ¿sí? De nuestra vida espiritual, esa es la meta. Y en Isaías 1:18 en adelante nos dice: venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. Ahí está. Ahí está, el Señor está ofreciendo sabiduría, el Señor está ofreciendo inteligencia, conocimiento, ¿sí? El consejo. El Señor está ofreciendo ese temor a Dios. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. ¿Quieres que te vaya bien? Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Este es el punto. Uno podría decir, pero mire que esa gente que es mala y todo eso, y mire, tienen hasta plata, tienen casa, carro y beca, y mire cómo son. Entonces, ¿dónde está Dios de las cosas que Él dice? Mi hermano, un consejo bien importante que lo entendamos, que nuestra vida no es solamente aquí en la tierra, nuestra vida es eternamente con el Señor. La vida de ellos va a ser eternamente separado de Dios. Pero aquí este es el lugar en que yo puedo conocer de Dios. Este lugar, la tierra, y con este cuerpo y con ese llamado, ese privilegio que me ha llamado el Señor, es para yo conocerlo cada vez más a Él. De detenerme un ratico en ese caminar con el Señor, detenerme un ratico para conocerlo a Él. Creo que cuando uno está en noviado, uno detenía un ratico todo su trabajo, su estudio, todas las cosas para llamar a la novia. Asimismo, detengámonos un rato para deleitarnos en el Señor, para cambiar todas aquellas cosas que nos presionan en la tierra, aquí nos presionan y todo ello, detenernos un ratico y entonces tener ese privilegio de deleitarnos en el Señor. El salmista David era muy precioso, porque en sus salmos manifestó lo que es estar en esa intimidad, lo que es estar libre de pecado, lo que es estar caminando en el Señor, deleitándose en Él, ¿sí? Entonces es como darnos nosotros a Él en ese amor. En el Salmo 51:6, recuerden que Él había caído, ¿no? Él había caído en ese pecado con Betsabé, y este Salmo 51 aún Él está diciendo: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí está. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,
y en los secretos de Dios me has hecho comprender sabiduría. Allá en lo íntimo del Señor me hace comprender, me hace entender de las cosas que suceden y que es necesario trabajar. Él nos da situaciones que no las comprendemos, nos da el entendimiento, nos da la sabiduría y aún nos da la salida de qué hacer y de qué decir ante esas cosas. Allí se está moviendo lo que es el espíritu de sabiduría en mi vida. Entonces, mi hermano, creo yo que nosotros tenemos que bajar mucho esa prepotencia, ese orgullo, bajarlo para poder comprender y darle cabida al espíritu de sabiduría, porque el espíritu de sabiduría es la humildad, es la compatibilidad con Dios. Ahí no hay orgullo, ahí no hay arrogancia. Allí es donde viene el Señor, en la humildad, en la comprensión, en bajarme y decirle: aquí estoy, Señor, heme aquí, Señor. Señor, necesito que me ayudes en esto. ¿Sí? En Lucas capítulo 10, ¿sí? El versículo 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y esa sabiduría, ese entendimiento, hermano, el Señor nos lo ha dado a nosotros. Y es para que nosotros entonces podamos comprender, ¿sí? Esta sabiduría que nos dio, que nos da el Señor, el espíritu de sabiduría, debemos de practicarlo. Y ahí, en esta sabiduría, entonces se van a manifestar los frutos del espíritu. Y el Señor nos va a ayudar en esa santidad, ¿sí? Nos va a ayudar y nos va a renovar nuestras fuerzas para que sigamos adelante y manifestemos ese amor, manifestemos la ayuda mutua, o sea, la unidad. Todo ello, hermano, es bien importante porque el Señor nos va a ayudar cuando nosotros nos disponemos a manifestar en nuestras vidas esa sabiduría de Dios. Entonces Él nos llena de amor y nos va uniendo unos a otros, hermano. O sea, en esa unidad nos va uniendo, pero el pegamento es el amor, ¿sí? El pegamento entre usted y yo es el amor. Y así es que nos vamos a comprender. ¿Por qué? Porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, ¿sí? Y ahí es donde entonces también se produce lo que es la paciencia que vamos a tener con un hermano y con el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la manifestación del amor y va a manifestarse entonces esa sabiduría y así llegar a otros, a la oveja perdida, y vamos por el camino, ¿sí? De la santidad, el camino que hay, donde ha habido errores con nosotros mismos, ¿sí? Y vamos levantándonos, dice que el justo cae 7 veces, pero y con todo eso el Señor lo levanta, porque vamos es en el camino de la perfección. Entonces, allí donde nosotros estábamos mirando en el Salmo 51, el versículo 6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces debemos entender, hermanos, debemos de comprender que a ser receptivos y poner en práctica lo que el Señor nos da. El espíritu de sabiduría es una enorme luz que el Señor nos ha dado a nosotros. Y hermanos, esa luz viene, ¿sí?, de lo alto,
donde aún los ángeles, los querubines, los serafines tuvieron esa misma luz, ¿sí? Han tenido esa misma luz, tienen esa misma luz, y esa luz la tenemos nosotros, porque nos dice, si tu ojo es bueno, tu luz es buena. Entonces, en esa luz a expandirla para que demos esos frutos en abundancia, y así de esa forma sea glorificado nuestro Padre. Padre, te damos gracias, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que la luz, que esa lámpara, Señor, del Espíritu de sabiduría se encienda en nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Que el fuego de tu Santo Espíritu encienda, Señor, bendito Rey, Señor, el espíritu de sabiduría, Padre Santo, Señor, el espíritu de consejo, Rey Santo, se enciendan en nuestras vidas, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Que se encienda el espíritu de temor de Yahvé, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el espíritu de inteligencia, Señor. Que el fuego del Espíritu Santo, Señor, se encienda en nuestras vidas, Señor. Ese fuego se encienda, Señor, y encienda el espíritu de poder, Señor. El espíritu de conocimiento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Sean encendidas esas 7 lámparas, Señor, en nuestras vidas, Señor, y podamos ser conducidos, Señor, en el conocimiento tuyo, Señor, en la comprensión, en el deleite contigo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos, Señor, y que esta ministración, Señor, obre, Señor, en sus vidas y empiecen a comprender el llamamiento suyo, Señor, que empiecen a comprender el servicio que deben de hacer, Señor, en el cuerpo de Cristo, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.